¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de seguir trabajando en la plataforma, el portafolio, tener los documentos al día, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar directamente el año lectivo. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el siguiente tema del día de hoy que vamos a trabajar es acerca de las dictaduras. Si bien es cierto, la anterior semana nosotros trabajamos las dictaduras en general, verificando algunos países, ¿no? El día de hoy vamos a revisar la dictadura, pero especialmente en un territorio que fue en Chile, ¿no? Como ustedes saben, directamente en Chile sufrió una dictadura, una de las más terribles en este caso, en donde prácticamente el gobierno militar atacó, asesinó, persiguió directamente a personas, en este caso, que no estaban de acuerdo a sus formas de gobierno, ¿no? Y eventualmente es considerada, pues, como una de las más terribles directamente entre las dictaduras, ¿no? Y destacando el personaje inédito conocido como el general Augusto Pinochet, ¿no? Que prácticamente él ostentaba el cargo dentro de la dictadura, estuvo algunas décadas y eventualmente también fue un proceso bastante fuerte para la población, ¿no? La población era sometida, era asesinada y eventualmente ellos no podían protestar, ¿no? Y el día de hoy vamos a revisar algunas características importantes. El proceso chileno. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Mayerlin? ¿Estamos ahí por favor? Buenos días con todos. El proceso chileno. En Chile el constitucional se había desarrollado por décadas. Las expectativas de cambio y la confluencia de las fuerzas políticas de izquierda en la Unidad Popular la llevaron al triunfo en 1970. El socialista Salvador Allende ganó la presidencia. Allende inició un gobierno de grandes transformaciones y de reivindicaciones de la soberanía de Chile sobre sobre sus recursos, que se mantuvo dentro de los límites de la Constitución. La vía chilena al socialismo era profundamente democrática. La ruptura de la legalidad vino de la derecha y del gobierno de Estados Unidos, que orquestaron la oposición en 1973. Un golpe militar derrocó al presidente, quien murió defendiendo el Palacio Nacional. Se instauró una dictadura dirigida por Augusto Pinochet, cuyo largo gobierno de casi 2 décadas se caracteriza por la más dura de la represión. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Ahora, en el proceso chileno, como ustedes saben, prácticamente en la década de 1970, se dio pues el ataque al gobierno directamente en Chile, que estaba al mando, en este caso, por el socialista Salvador Allende, ¿no? Que en términos generales él ganó la presidencia. ¿Cuál es la situación acá? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que era un gobierno en donde prácticamente ostentaban lo que era la participación de la población, pero sin embargo mantenían lo que era una estabilidad directamente económica, ¿no? Cosa que en su momento prácticamente Salvador Allende estaba enfrentando este proceso, ¿no? ¿Qué sucede después? Augusto Pinochet prácticamente era la mano derecha de Salvador Allende, ¿sí? Era el general directamente de Chile, de las Fuerzas Armadas, y eventualmente él era la mano derecha de este presidente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? Cuando se dan las dictaduras militares en la mayoría de los países de América del Sur, de América Central también, prácticamente Augusto Pinochet ve la manera y la forma en donde él tendría que ser ya el nuevo representante, es decir, el nuevo presidente como tal, ¿no? Y obviamente empezó pues a separarse directamente del gobierno,
empezó directamente a manejar lo que era la situación de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, él también buscaba una situación, ¿no? Expulsar directamente a Allende y eventualmente él ostentar lo que era la presidencia de la República, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar también que la mayoría de las dictaduras, tanto en América Central como en América del Sur, fueron apoyadas directamente por Estados Unidos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de que el capitalismo esté dentro de estos países y sobre todo directamente alejar al modelo económico impuesto por la Unión Soviética, ¿no? En este caso vendría a ser el comunismo. Entonces, Estados Unidos apoyaba a los militares para que en todos los territorios prácticamente ostentaran lo que era el poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que Augusto Pinochet empezó a tener lo que son serias crisis con el presidente de la República y poco a poco él dio lo que es una antesala de lo que podría suceder, ¿no? De lo que se dio en este caso como el golpe militar. Si bien es cierto, este golpe militar prácticamente buscaba la manera de deponer al presidente Allende y obviamente Augusto Pinochet en este caso tener el control de todo como tal, ¿no? Como se venía dando en algunos países, las dictaduras militares estuvieron en el cargo y obviamente en Chile él buscaba esa posibilidad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Salvador Allende democráticamente ganó lo que eran las elecciones y obviamente Augusto Pinochet, gracias a ello, directamente se conoció como el general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en el año de 1973 se da lo que es un golpe militar por parte de este personaje, de este general. Atacó directamente lo que era la presidencia y dio un comunicado en ese momento a Salvador Allende, que le dijo, ¿no? Que mencionamos que el presidente de la República debe de poner su cargo o si no, pues tendrá que ser juzgado por los militares. Entonces, en ese momento Salvador Allende le mencionó, la única manera en este caso de que me saquen de la presidencia prácticamente será con mi muerte. Sí, entonces miren, prácticamente fue lo que era un enfrentamiento político bastante fuerte entre el general Pinochet con el presidente en ese entonces, Salvador Allende. Pero ¿qué sucede ahí? En 3 días después, obviamente, se conoce que Salvador Allende se suicidó en el Palacio de Gobierno. ¿Sí? Y esto obviamente permitió que Augusto Pinochet tome de la mejor manera las riendas del país, se instale directamente como una fuerza política dominante, hablando de los militares, y establecer directamente sus propias posturas, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de cómo cuando murió directamente Salvador Allende en el Palacio de Gobierno, él se instala en la presidencia directamente como presidente y aquí tenemos la cúpula militar que estuvo a cargo dentro del gobierno, ¿no? Una vez que él directamente se instala en el poder, la cúpula militar pasa directamente a ser el grupo dominante dentro de la política, la economía, la cultura, la sociedad e inclusive la música también era controlada directamente por el ejército, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de donde Salvador, en el caso, perdón, de Augusto Pinochet, ya ostentó el cargo de presidente y eventualmente pues salió a las calles de Chile, ¿no? Cosa que los chilenos no veían directamente con buenos ojos por la manera de cómo él directamente se instaló en el poder, ¿no? Y eventualmente se empezaron a dar lo que eran levantamientos, empezaron a darse lo que eran las marchas, pero Augusto Pinochet, utilizando lo que eran las armas militares, utilizando el ejército, salió pues directamente a detener estos levantamientos. ¿Cómo lo hacían? Cuando existían levantamientos de tal grupo en tal ciudad, él eventualmente mandaba al ejército con la posibilidad directamente de utilizar las armas y asesinar a las personas. Entonces, prácticamente él no le temblaba la mano, entonces él decía, vamos directamente a mantener la seguridad nacional dentro de nuestro territorio y aquellas personas que no estén de acuerdo, obviamente, pues, o bien enviarlos directamente a la cárcel o directamente fusilarlos. Entonces, miren, era una postura bastante fuerte de este personaje y eventualmente estuvo en el poder algunas décadas, ¿no? Hasta que finalmente, en este caso, logró ganar la democracia, ¿sí? Bien, vamos a hablar directamente de la dictadura o los hechos más representativos dentro de Centroamérica, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Charles Zambrano, por favor.
Centroamérica. Centroamérica. Los países centroamericanos habían sido desde el pasado espacio de influencia de empresas del gobierno de Estados Unidos. La agitación social y los avances populares motivaron intervenciones más frecuentes a favor de las dictaduras militares que atropellaron los derechos humanos. Fomentaron la corrupción y favorecieron a los intereses norteamericanos. La respuesta popular fue la agitación y la acción de movimientos guerrilleros, que mantuvieron largas luchas contra la dictadura. Quizá el proceso más conocido fue el de Nicaragua, un país dominado por unas pocas familias, entre ellas los Somoza, quienes mantuvieron una sucesión de sangrientas dictaduras. Frente a ellas se levantó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organizado por el ejemplo del gran líder popular Augusto César Sandino. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. En el caso de Centroamérica, ¿no? Aquí podemos verificar que la mayoría de empresas que estaban en control de algunos países de Centroamérica estaban bajo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente aquí podemos establecer que los derechos humanos ya fueron directamente atropellados por parte de los presidentes de aquella época, ¿no? Porque la mayoría en estos casos eran de los militares como tal, y obviamente el derecho a la vida, el derecho en este caso a respetarla, no existía particularmente, ¿no? Porque el levantamiento que existía, los militares directamente utilizaban la fuerza y en el peor de los casos también utilizaban las armas, y la población en algunos casos también eran asesinados, ¿no? Y eventualmente aparecen los grupos o movimientos guerrilleros, ¿no? Que prácticamente lograron enfrentarse en algún momento a varias dictaduras, ¿no? Como ustedes saben, los movimientos guerrilleros fueron apareciendo en la mayoría de los países que ostentaban las dictaduras como para hacerle frente, ¿no? Si bien es cierto, en este caso los militares creían que al tener ellos el control lograrían tener lo que es una política más estable, una economía más desarrollada, una sociedad más avanzada y sobre todo directamente que el gobierno sería más precauteloso, es decir, en el tema de crear los impuestos, ¿no? Entonces prácticamente aquí se dieron pues algunos enfrentamientos, tanto de las dictaduras militares como de los movimientos guerrilleros, ¿no? Que poco a poco fueron apareciendo, en este caso, en estos países. Si bien es cierto, aquí también podemos destacar que en Nicaragua prácticamente estaba bajo el control, en este caso, de una de las familias más temibles, por decirlo así, dentro de sus formas de gobierno, ¿no? Que eran los Somozas como tal. Si bien es cierto, se consideran pues que las dictaduras de estos personajes eran muy sangrientas, en las cuales utilizaban las armas, mataban a los civiles, tenían inclusive lo que eran pequeños campos de concentración, en donde no estaban de acuerdo directamente con algún personaje, algún político, algún grupo social, y obviamente pues eran enviados en la cárcel, eran torturados y después obviamente eran asesinados como tal, ¿no? Y directamente a estos Somoza que se le conoce, prácticamente empezó a darse lo que era un grupo guerrillero conocido como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Por representar directamente a Augusto César Sandino, que era un líder popular que se enfrentaba directamente a la pugna militar, ¿no? Que si bien es cierto, los militares en su momento lograron establecer una economía bastante rentable, pero las formas como lo hacían netamente pues eran de las más terribles, ¿no? Y eventualmente en este caso el líder popular César Sandino obviamente pues estaba en contra de todas esas formas de tener el control y prácticamente se crearon los movimientos en contra de ellos, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de las excepciones en este caso que se dieron en algunos países, ¿no? Es decir, en algunos países donde prácticamente la dictadura no logró establecerse de la mejor manera, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor? Me regalan un segundito, por favor. El señor Josué Salguero, por favor. Las excepciones. Las excepciones. En América Latina denominada por dictaduras,
pocos países observaron sus sistemas constitucionales. El caso más notable es el de Costa Rica, donde se generó una cultura democrática y no se produjeron golpes de Estado. En México se mantuvo el predominio de PRI con su monopolio del poder político y control represivo de movimientos sociales. La estabilidad política, sin embargo, no logró un desarrollo económico equilibrado, sino más bien el mantenimiento de la pobreza y la concentración de la riqueza. En Colombia, el acuerdo de alternancia es en el poder de conservadores y liberales mentalizado por Alberto Lleras. Mantuvo el poder oli- oli- oligárquico e excluyó de la participación a otros sectores y provocó el crecimiento y mantenimiento de guerrilleros. En Venezuela, luego de la dictadura, se instauró un régimen constitucional denominada por dos partidos que usufructuraron la gran riqueza petrolera del país. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, pues, también existieron lo que eran países que obviamente estaban directamente exceptos, ¿ya?, de las dictaduras militares, ¿no? Como el caso directamente de Costa Rica, donde se generó lo que era una cultura democrática. Ahora, ¿qué es la democracia? 10 en este momento, ¿qué será la democracia? El derecho de poder decidir elegir a nuestros gobernantes. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la democracia? ¿Qué más será la democracia? Ya. Muy bien, vamos a hacer un pequeño trabajito entonces, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? ¿Sí? Vamos a consultar en este caso las características, 5 características de la democracia, ¿sí? Vamos a consultar y obviamente vamos a colocar imágenes, vamos a colocar gráficos, ¿no? Una pequeña consulta, por favor, en una hojita, nada más, ¿sí? Lo podemos hacer en una hojita de cuaderno, le tomamos una foto y me envían, por favor, hasta el próximo viernes, ¿sí? Vamos a revisar también la ortografía, así que por favor tenemos que tener esta actividad, ¿ok? Bien, la democracia en este caso también viene a ser una forma de gobierno en la cual se da participación directa a la población como tal, ¿no? En ese caso que nosotros podemos determinar que la democracia prácticamente se da con la participación del pueblo directamente en las formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros representantes ¿de qué manera? Por medio del voto. Elecciones populares. Ya, excelente, muy bien, por elecciones populares. Ahora, en el caso del Ecuador, ¿cada cuántos años nosotros elegimos a nuestros representantes? Cada 4 años. Cada 4 años. En el caso de los alcaldes, en el caso de los... No, muy bien. A ver, en este caso directamente nosotros podemos elegir a nuestros representantes por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros elegir al presidente de la República, bien o mal, prácticamente no somos partidarios directamente del futuro, en este caso, del cual tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, miren, prácticamente nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? Mediante el voto, ¿sí? Y el voto prácticamente es una forma democrática de participación para elegir a nuestros representantes, ¿no? Bien o mal, nosotros estamos practicando directamente estas elecciones o esta forma democrática, ¿no? Ahora, ¿todos votan o no votan? Sí, ¿no?
Algunos sí, otros no. Ya, puede ser excelente, muy bien. Existen, bueno, algunas excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países en el mundo, la democracia sigue siendo, pues, el eje fundamental de los países, ¿no? La capacidad de elegir a nuestros representantes, la capacidad directamente de participar en la toma de decisiones que afecten a nuestro país y sobre todo que la población siempre esté inmersa en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, de tal manera de que se mantenga una cordialidad entre todos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos mencionar de que en México se mantuvo el predominio del PRI, ¿sí? Prácticamente era una forma de gobierno, en este caso, en donde teníamos pues una estabilidad política, en donde el control represivo prácticamente no existía muy fuerte y sobre todo directamente se concentraban en eliminar lo que era la pobreza, ¿no? Si bien es cierto, este movimiento dentro de México logró tener lo que era una economía estable, rentable y sobre todo generando mayores ofertas laborales para que directamente la población pueda trabajar, ¿no? Entonces, miren, prácticamente no existió lo que era una dictadura militar, sino más que todo una forma de gobierno estable, ¿no? En Colombia, directamente en este caso, existió un acuerdo entre conservadores y liberales, ¿sí? ¿Quiénes representan a los conservadores? ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán La los derecha. conservadores? Ya, muy bien, excelente. Partidos que representan la derecha y los liberales, los partidos políticos que representan a la izquierda como tal, ¿no? Y en Colombia directamente estaba representado por Alberto Lleras, que mantuvo un poder oligárquico, ¿no? Excluyó la participación de sectores y provocó el crecimiento de movimientos guerrilleros. Si bien es cierto, en Colombia, obviamente, un pequeño grupo, por decirlo así, ostentaba todos los poderes, pero prácticamente acá, cuando el gobierno no daba lo que era una participación a la población, cuando se creaban directamente más impuestos, aparecieron pues los movimientos guerrilleros, ¿no? Y eventualmente esos movimientos le hacían frente directamente a este orden o este poder oligárquico, es decir, a sectores directamente privilegiados, ¿no? Pero en fin, directamente aquí no podemos mencionar de que los militares directamente participaron, sino más que todo se dieron lo que son acuerdos, de tal manera de que todos los partidos políticos, en el caso de los conservadores liberales, logren tener acuerdos como tal, ¿no? Y hablamos en Venezuela directamente se instauró lo que era un gobierno, por decirlo así, de dos partidos, ¿sí? De dos partidos, en donde prácticamente lograron tener lo que es beneficio del petróleo del país. Como ustedes saben, directamente en Venezuela se considera que es un país que tiene las mayores reservas de petróleo de América del Sur, ¿no? Y eventualmente para aquellos años se encontraron los pozos petroleros y la mayoría, en este caso de la dictadura, sí, de la dictadura militar, realmente logró ostentar estos beneficios, ¿no? Como ustedes saben, el petróleo directamente es medido por niveles y mientras más puro es, obviamente tiene mayor valor, ¿no? Y en ese momento directamente lograron aprovechar estos recursos, pero no solamente ahí, acá también en nuestro territorio, ¿no? Y en medio de las dictaduras militares, nosotros estábamos bajo el control del general Guillermo Rodríguez Lara, que en su momento también logró encontrar pozos petroleros y eventualmente también logró aprovecharse de esa situación, ¿no? Es decir, de tomar lo que eran las riquezas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, las dictaduras militares, en algunos casos, por no decir en la mayoría, prácticamente utilizaron las armas, la fuerza militar, para asesinar a la población, ¿no? Cuando la población hacía un tipo de levantamientos, obviamente los militares la controlaban de las peores maneras, ¿no? Pero eso también dio paso para la creación de movimientos guerrilleros y sobre todo después directamente apareció y se fortaleció la democracia que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿con qué presidente se considera que se retomó a la democracia? Y que justamente murió en un accidente aéreo. Y él directamente nos dejó una frase emblemática, ¿no? Que nos decía, el Ecuador es amazónico desde siempre y hasta siempre.
¡Viva la patria! ¿Cómo se llamaba este presidente? Jaime Rodós Aguilera. Excelente, 10, muchísimas gracias. Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Que obviamente pues con él se retomó la democracia, independiente, bueno, lo que sucedió, falleció, pero sigue vigente directamente hasta el día de hoy, ¿no? Y obviamente pues es una forma de gobierno en donde todos directamente participamos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Yo no. Excelente, No, muy bien. Pasamos No, directamente a la profe, actividad que gracias. vamos a realizar, ¿no? Muy bien, yo les voy a compartir un pequeño enlace directamente al WhatsApp para que puedan trabajar las siguientes actividades, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, describa cómo fue la dictadura en Chile, ¿sí? La vamos a escribir en la partecita de abajo, por favor. Siguiente pregunta, escriba cómo fue la dictadura en Centroamérica. De igual manera, la vamos a escribir en la partecita de abajo, por favor. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, escriba las excepciones que se dieron en las dictaduras militares, ¿no? ¿Sí? De igual manera completamos. Ahora, cuando completemos todas las actividades, en la partecita de abajo nos va a salir una opción que nos dice enviar, ¿ya? Le damos clic en enviar y directamente la actividad ya me llega a mí, ¿sí? Entonces, esta actividad la vamos a dejar hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis. O tal vez para el día de hoy en la noche. ¿Sí? ¿No? ¿Me El confirman, por viernes, Luis. favor? Sí, El Para viernes. el... sí. Listo, muy bien, para el día viernes. Excelente. Entonces, ya les voy a compartir al grupo, ¿no? Ahora, vamos a revisar directamente nuestro portafolio, sí, algunas características que nosotros ya debemos tener, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, vamos a buscar la página y obviamente pues vamos a revisar, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos directamente acá. Ya en la página 183. Ya, muy bien, me imagino que el portafolio ya debe estar concluido también. No se olvide que el portafolio tiene una validez de 3 puntos a su promedio final. Por ende, eso tiene que estar bien realizado, ¿no? Ya, muy bien, seguimos bajando, por favor. Excelente, ¿no? Muy bien, las dictaduras militares, el proceso chileno. Bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Muy bien, pasamos a la actividad en la página número 186, ¿no? Actividad. Efectos, causas. Bien, en esta partecita de aquí, por favor, ¿no? Vamos directamente a esclarecer directamente los efectos, las causas y consecuencias de las dictaduras. ¿Sí? Entonces vamos a ir colocando en estos espacios, por favor. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, identifica los mecanismos utilizados en las dictaduras militares para ejercer su represión. Lee el siguiente enunciado y anota tus reflexiones personales. Nos dice, en el siglo XX Estados Unidos justificó sus acciones por el temor al comunismo. ¿Consideras que es lícito ingerir en la vida de países ajenos porque no respondes a los mismos ideales? ¿Qué opinan ustedes? Dicen, disculpe, a mí no se me ve lo que usted está mostrando. Se ve blanco. No se les ve la... ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien, les voy a volver otra vez a compartir, por favor. Ahí me confirman, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Ahora sí, ahora sí. sí se ve.
Ah, ya, listo. Muy bien. Entonces aquí, por favor, les decía, bueno, yo tengo la página, bueno, 186, ¿no? Pero puede variar un poquito en el caso de ustedes, ¿sí? Entonces, aquí directamente tenemos una actividad, tenemos unos globitos, ¿sí? Aquí en estos globitos vamos a escribir las causas, los efectos directamente de las dictaduras militares, ¿no? Y como siguiente pregunta nos dice, identifica los mecanismos utilizados en las dictaduras militares para ejercer su represión. No, lee el siguiente enunciado y anota tus reflexiones personales, ¿sí? En el siglo XX, Estados Unidos justificó sus acciones por el temor al comunismo. ¿Consideras que es lícito ingerir en la vida de los países ajenos porque no responden a los mismos ideales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran bien? Considero que, ¿Consideran mal? considero que no es lícito porque cada país tiene su soberanía. Excelente, muy bien. Entonces, es, por ejemplo, digamos, viene acá Estados Unidos y les dice, a ver, por favor, considero que deberían imponer lo que es un impuesto a las personas que tienen redes sociales, ya, por darles un ejemplo. Entonces, ¿ustedes consideran que un país puede ingerir en otro? O a su vez nosotros decir directamente a Argentina, qué sé yo, que la economía de ellos está muy mala y que deberían crear estos impuestos y que deberían directamente crear otros aditamentos. Bueno, en fin, entonces miren, cada uno de nosotros obviamente tenemos un gobierno autoritario, bueno, más que autoritario, puede decir en este caso autónomo, en el tema de que cada uno de ellos obviamente puede responder a los intereses de cada uno de nosotros, ¿no? Y cada uno, obviamente, tenemos nuestras propias formas de gobierno como tal, ¿sí? Y eventualmente todos los países deben respetarlo. Y obviamente, en este caso, nosotros tampoco intervenir en el uno, ni que los otros países, obviamente, intervengan en el nuestro, ¿no? Excelente. La siguiente pregunta nos dice, en tu cuaderno, elabora un cuadro similar para comparar los gobiernos militares de carácter progresista con los gobiernos militares de carácter represivo, ¿no? Entonces, de todas las dictaduras que nosotros hemos tenido, vamos a ir respondiendo estas preguntas. Motivo de la toma del poder, deterioro de un sistema político o respuesta a las necesidades americanas. ¿Eran los gobiernos militares progresistas o los represivos? ¿Sí? Entonces, en base a estas preguntas vamos a ir respondiendo, ¿no? La segunda pregunta nos dice, respeto a los derechos humanos o represión, crímenes y abuso. Sí, a ver, gobiernos militares progresivos y gobiernos militares represivos. Sí, los vamos estableciendo. La siguiente pregunta nos dice, ¿se fortaleció la intervención del Estado o se protegieron las inversiones americanas? Sí, vamos a ir estableciendo cuál de los dos puede ser, ¿no? Y la última pregunta nos dice, postura nacionalista en el manejo de los recursos naturales o el favorecimiento a las compañías extranjeras. De igual manera, la respondemos, sea del gobierno militar progresista o el represivo. ¿Sí? Bien, en este caso, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir trabajando todo el portafolio, la plataforma, los documentos y obviamente las pensiones al día, ¿no? Para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Listen.